Así que ahora a partir de las 7 tenemos el recibimiento de todo lo que Dios ha hecho en la montaña. Marcos capítulo 11, leemos la palabra del versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, Marcos 11, 12. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Padre, venimos a suplicarte en esta hora que de manera pronta, amplia y profunda tú puedas darnos tu enseñanza. Padre, necesitamos tu instrucción. En la vida no podemos ir siguiendo, caminando y tomando decisiones con criterios humanos o pensamientos nuestros, sino que nuestra vida debe caminar sobre los lineamientos que tu palabra entrega. Y por eso, Padre, con toda el alma vengo a suplicarte que en esta hora nos regales como tu pueblo una enseñanza, una instrucción, un mandamiento, una palabra de consuelo, de enseñanza, de revelación, de tal manera que podamos renovar nuestro caminar cristiano, que podamos enderezar lo torcido y animar lo desanimado, fortalecer nuestro camino y definir con mayor claridad nuestro compromiso con tu llamado. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. El pasaje, diríamos, está estructurado, llamémoslo así, tan sencillamente como que fuera un sándwich. En un sándwich hay un pan arriba, un pan abajo y el con queso en medio. De esa manera está estructurado el pasaje. En el versículo 12 y 13
se nos habla de la higuera y se retoma en el versículo 20 el tema de la higuera. La higuera que no da frutos cuando Dios busca frutos en ella. Y la higuera cuya esterilidad lo ha llevado a secarse. La higuera estéril, la higuera seca. Ya ahí hay una relación. Ya ahí hay un principio, hay una verdad. La esterilidad, nuestra incapacidad de dar frutos, nos lleva a una sequía. No nos secamos por los problemas. Nadie pierde vitalidad espiritual por lo que le dijeron, por lo que le hicieron. Todas son justificaciones nada más. La gente se seca porque es incapaz de dar frutos. Ese es el principio fundamental que atraviesa la primera lectura de la palabra esta mañana. La higuera no se secó porque el hermanito habló mal contra ella, porque le daron fuertecito, porque lo desanimaron, porque le dijeron una palabra ofensiva, porque tiene un problema económico grave, porque hay un problema enorme en la familia, porque atraviesa un problema en el negocio, en el trabajo, porque lo resintieron por un rumor que crearon sobre ella o sobre él, o por cualquier aspecto en los cuales normalmente nos escondemos para justificar nuestra sequía. Pero la sequía es el resultado consecuente de la esterilidad. Y estoy hablando en términos espirituales. La esterilidad, mi incapacidad para darle frutos a Dios, siempre termina en una sequía espiritual. Cuando estamos dando frutos, cuando estamos trabajando para el reino, cuando estamos comprometidos con el trabajo de la iglesia, cuando predicamos, venimos, enseñamos, subimos, bajamos y estamos inmersos en ese río de trabajo de Dios y hay frutos. Miren, amados hermanos, nos podrán hacer lo que quieran, nos podrán decir lo que quieran y nos podrán llevar la contraria que sea, pero si hay frutos, siempre habrá frescura espiritual. Siempre habrá fortaleza espiritual. Habrá vigor espiritual. Siempre habrá esa capacidad para resistir y para superar. Siempre existirá esa capacidad para aguantar y para vencer. Siempre habrá esa diríamos, potencia para ir sorteando cada dificultad que vamos enfrentando en la vida, porque la vida feliz, dichosa y exitosa no es la que tiene carencia de problemas o ausencia de dificultades, sino es aquella que aprende a gozarse y a alegrarse de ver cómo va superando cada adversidad, cada dificultad, cada crisis, cada adversidad, cada problema que le ponen a uno, y ver cómo Dios en su gracia nos va empujando y llevando, como dice la palabra, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Pero claro, se requiere esa capacidad espiritual de generar frutos. A Dios no le interesan las ramas, no le interesa el tallo, no le interesa la estética de un arbusto. A Dios le interesa el resultado, frutos. Quizá puede ser un árbol pequeño, frondoso. Puede ser un árbol alto, espigado.
Pueden ser sus hojas grandes o pequeñas. Pueden ser sus ramas cortas o extensas. Ese no es el interés de Dios. El interés de Dios es en los frutos. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos doy yo a la causa del reino de Dios? La pregunta es personal, es directa. Su problema no es qué fruto del hermano. Esa no es su preocupación, ni debe ser su angustia. Al fin y al cabo, usted no será bendecido o estropeado por la manera en que el hermano está dando frutos. Usted será bendecido o no por su propia capacidad de dar o no dar frutos. Lastimosamente, en la vida cristiana, en lugar de estar preocupándonos porque yo sea una higuera fructífera, porque yo pueda estarle dando frutos a Dios, porque yo pueda estarle entregando frutos al Señor, es más fácil poner los ojos en la hermana y comenzar a decir: es que esta hermana como habla, es que esta hermana como camina, es que esta hermana como se viste, es que esta hermana lo que come, es que esta hermana lo que bebe, es que esta hermana como se peina, es que esta hermana como se pinta, es que esta hermana como se arregla el cabello, es que esta hermana los zapatos que usa, es que esta hermana la falda lo corta que usa. ¿Qué? Es que ese hermano, siempre diríamos, la lógica de la esterilidad nos lleva a poner atención a otros y no a nosotros. Siempre nos lleva a fijar nuestra atención en el otro, no para ayudarlo, no para animarlo, no para orar por él, no para ver en qué le apoyo, sino para fregarlo, para criticarlo, para hundirlo. Por eso en el tema de la higuera, el Señor va a hablar acerca del perdón. Por eso va a hablar que si hay algo contra alguien y estoy orando, hay que resolverlo. Porque un signo de la esterilidad espiritual es justamente que mi vida está concentrada en la vida de los demás. Miren, hermanitos, suficientes desafíos, obstáculos y retos tengo que resolver. Suficientes desafíos tengo conmigo mismo, trabajar conmigo mismo. Y suficientes retos tengo que hacer en mi llamado para estarme fijando en la vida de los demás. Suficiente tengo yo para crecer yo. Yo tengo que crecer. Porque nadie ha llegado donde debe llegar. Estamos en camino de crecimiento. Estamos en camino de desarrollo y nadie ha logrado culminar el proceso. El único que terminó la carrera y hoy reina es Jesús de Nazaret. Los demás todos, unos vamos más adelante, otros en medio, otros van empezando, pero todos estamos en camino. Y mientras no lleguemos al final, todos corremos el riesgo de quedarnos en el camino. El hecho de ir más adelantados no quiere decir que ya garantizamos que llegamos. No, vamos más adelantados, pero no hemos llegado todavía. ¿Me están oyendo eso? Digo esto porque a veces los que vamos más adelantados creemos que ya llegamos y comenzamos a ver a los que vienen atrás casi con desprecio y comenzamos a juzgar al que va empezando. El hermanito que tiene 15 años de ser cristiano, o la hermanita que ya tiene sus 2 décadas de ser cristiana, y ve que va entrando, la hermanita va recién entrando, una hermanita al camino de Dios, y ya quiere que camine como ella camina. Quiere que una jovencita de 17 años se vista como ella se viste. Mire, usted tiene 20 años de caminar en el camino de Dios, quiere decir que tiene ya por lo menos unos sus 20 años más de vida, tiene como 40.
Quiere decir que ya avanzó en la vida normal y en la vida de Dios. Usted ya no se va a vestir como una bicha de 17 años. Pero antes, cuando usted empezaba, se vestía como una cipota de ahora. Esa bicha, saber qué se cree. Ahí viene con la falda hasta aquí, ve. Camina como que es modelo. Y usted, ya, como dice el hermano Arjona, señora de las 4 décadas, ya le incomoda ver a esa jovencita. Más si el esposo que va a la par suya y va a la niña pasando y le hace, ay, un mosquito. Ay. Y usted mata un mosquito, ve, desgraciado, ya sé que también la mujer. Entonces usted dice, ¿por qué viene la gente hacia la iglesia? Si aquí venimos a adorar al Señor, a buscar a Dios. Ah, entonces si eso viene, hágalo y está viendo a la bicha, hombre. Entonces haga eso, pues, y deje de ver a la bicha. Pero decimos, no sé por qué el pastor permite que esas niñas vengan vestidas con esas minifaldas. Arréglenme los monitores que se desconectan. No sé por qué el pastor permite eso. Yo ya le he dicho, las hipotas tienen tata y nana. Que resuelvan ellos eso. Yo no me meto en eso. Yo tengo que resolver asuntos más serios, no la medida de la falda de una mujer. Yo tengo problemas más delicados. Yo tengo que asumir retos y pensar por cosas más importantes. Si tiene tata y nana, que ellos arreglen eso. Y tiene marido, que el marido arregle eso. Eso lo dije yo. Además que tengo que ver yo si el marido le dice, mira, a mí me gusta que llegues de cortito, mi amor. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y qué va a hacer usted? Concentrarse en lo que viene, andar viendo lo que no tiene que ver, no sea metiche. Es que yo quiero llegar a buscar a Dios, meterme con Él, y de repente veo a esa hermana como viene. Mire, si viene a buscar a Dios, métase con Dios. Quizá la hermanita va empezando el camino, no tiene su madurez, no tiene su desarrollo, no tiene su crecimiento. Será obra del Espíritu y de la palabra irle iluminando sobre qué maneras son las ideales para acercarse a buscar al Señor. Pero no serán los hombres, será el Señor. Porque si lo hacemos los hombres, ella guardará su manera de vestir mientras esté aquí, pero no en la calle. Pero cuando lo hace el Señor, lo hace no por espacio, lo hace para la vida. Y la va a guiar siempre, aquí, en la calle, en el trabajo, en el bus, donde sea. Porque el Señor hace las obras perfectas. Y ya les he dicho yo que aquí no han venido a someterse a los reglamentos, han venido a buscar una comunión con el Espíritu Santo. Y será el Espíritu Santo quien los lleve a cada uno en ese discernimiento. Mi tarea como pastor no es ponerle la medida a la falda. Mi tarea como pastor es enseñarle la comunión con el Espíritu Santo. Y será el Espíritu Santo quien le redarguya a usted, le enseñe y le guíe. Eso dice esta palabra, hermanito. Esta palabra no habla de medidas de telas. Esta palabra habla de una relación con el Espíritu que orienta, que guía, que enseña, que dirige la vida de los creyentes. Y esa es mi tarea. Eso es lo que tengo que hacer. En este camino de Dios, algunos hemos avanzado más que otros. Pero no significa que ya llegó a la meta. La meta es la meta. Todo lo demás es el camino. Y aunque usted ya haya caminado el 95%, le faltan 5 para llegar a la meta. Y muchos se van a quedar en la entradita. Por eso Pablo dice,
en Corintios. Primera Corintios. Capítulo 9. Primera Corintios 9:26. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, que hermanitos, yo mismo quede. Ya lo dice Pablo. Y esto le pasa a mucha gente. Habiendo predicado a otros, queda descalificado. ¿Por qué? Subímele al monitor, por favor. Porque a veces creemos que el estar más avanzaditos es sinónimo de haber llegado. A veces creemos que porque yo le llevo al hermano 10 años en la fe, ya creo que ya llegué. Y usted sabe que el que ya llegó a la meta, él se puede parar y comienza a ver a los demás. Claro, él ya terminó. Ahora quiere ver quién viene después, quién vaya en segundo, en tercero. Y ya el que llegó a la meta ya puede quedarse observando la vida de los demás. ¿Me están entendiendo la metáfora? Pero es el que ya llegó a la meta. El que ya llegó a la meta puede desconcentrarse de las exigencias espirituales que reclama su caminar cristiano, porque ya llegó. El que ya llegó ya no tiene que ver el camino, porque ya llegó, ya está quieto. El que ya llegó no tiene que ver qué obstáculo hay, porque ya llegó. Ahora se queda a ver a los que van corriendo y a decir: este está muy lento, aquel no ha bebido agua, este se metió en el camino más pedregoso, aquel cabezón tal cosa. Esta mujer ya puede ver a los que siguen caminando y juzgarlos. Ella llegó. La pregunta esta mañana es: ¿y alguno de ustedes ya llegó? Habrá algunos que ya llegamos. Entonces, si ya llegamos, si no hemos llegado, si no hemos alcanzado la meta, entonces no nos distraigamos, ni perdamos el rumbo, ni nos desconcentremos viendo los demás corredores, a no ser que sea para ayudarle a alguien. Alguien que se desanimó, alguien que se cayó, alguien que se deslizó, alguien que se tropezó, alguien que ya no tiene fuerzas, alguien que quiere agua, alguien que quiere compañía. Ahí, levántalo y digamos: sigámosle. No, hombre, yo ya no puedo. Vamos, viejo. Terminemos la carrera. Avancemos todos. Pero no para estar evaluando cómo corre el otro. ¿Por qué? Como dice Pablo, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. O sea, si alguno cree que él está ya hechito. Y este es el problema de la mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa cree que él ya está. Ella cree que ella es perfecta. Eso es lo que le va a llamar la Biblia el fariseísmo. Gente que confunde cantidad de años en el evangelio con calidad de crecimiento espiritual. Esas son cosas distintas, hermanos. Si usted y yo podemos estar 30 años en el evangelio y ser unos enanos espirituales. Si usted y yo podemos haber caminado largo tiempo y todavía no haber desarrollado el corazón de Dios. Pablo mismo se ubica y dice: no sea que yo, habiendo predicado a otros, venga a ser eliminado. No sea que yo, habiendo sido guía de ese renuevo, de aquel renuevo, después
yo venga a ser eliminado. Por eso la preocupación constante que debemos tener todos respecto a la calidad espiritual que da frutos. Subime la monetaria, te dije yo. Por eso la preocupación que debemos tener todos de estar pendientes. Yo tengo que estar pendiente sobre la capacidad espiritual que debo tener para dar frutos en el reino. Esa debe ser mi preocupación, mi angustia, mi desesperación. Y en esa desesperación les voy a decir algo, hermanitos. Uno abatido y preocupado, pensando cómo da frutos en el reino de Dios, no le queda tiempo a uno de andar metiendo las narices en la vida ajena. No le queda tiempo a uno. Las preocupaciones propias de fortalecer, mejorar y desarrollar nuestra capacidad espiritual para dar frutos. No digamos las preocupaciones ministeriales de conducir esta obra y todo lo que implica todo el caminar de la iglesia. Otra cosa. ¿Qué tiempo voy a tener de andar juzgando o evaluando al hermano? No me queda tiempo. Si todos nosotros tuviéramos la conciencia que podemos quedar descalificados, nos preocuparíamos más de nuestra propia espiritualidad. Si todos nosotros tuviéramos más aflicción de desarrollar esa capacidad de fertilidad, de productividad, de ser fructíferos, de ser de bendición para los demás. Como bendigo, apoyo, ayudo, levanto, animo, sostengo al otro que va caminando, que va corriendo. Porque en la vida cristiana nos pasa como todos los corredores, que es la metáfora favorita de Pablo en el Nuevo Testamento. Hay quienes de repente, porque la vida cristiana es una maratón larguísima, no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es un maratón, no es una prueba de velocidad de 100 metros. Hay quienes al principio si lo agarran como que es una prueba de velocidad y salen disparados. Ya cuando van por la segunda vuelta del maratón ya no aguantan. Y algunos se van quedando. Y los otros que ya avanzaron más en el evangelio y saben manejar la respiración en la carrera, dosificar las energías para pensar en todo lo que viene, ven al hermano que ya se fundió, bueno, tiene que apoyarlo. Hermano, sigamos, caminemos. Pero no, lo que pensamos, esto no fue huya, mira, el arrancón y mira, ahí está llave. Y pasa la par de ella, se ríe. Eso no es espiritualidad. Eso no es capacidad para dar frutos. Eso no es lo que nos plantea el evangelio. Pablo mismo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Oiga el apóstol Pablo. Oiga este hombre de Dios.
Su vida marcada de adversidades y conflictos, pero fructífero. Siempre estaba dándole frutos a Dios de su llamamiento. Siempre estaba, mire, cuando uno da frutos, lo que uno le dice a Dios es: Dios, valió la pena que te fijaras en mí. Te agradezco que te hayas fijado en mí, y aquí te estoy mostrando que no pusiste mal tu mirada en mí. No lo he conseguido o que ya sea perfecto. Pablo mismo. No lo he conseguido todo. Aún me queda. Si tuviéramos esa preocupación, yo todavía no he llegado. Yo todavía no lo he alcanzado. A mí me falta. Miren, les digo que nos orientaríamos a desarrollar más calidad nosotros. Pablo sigue diciendo: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen ustedes, perfectos. Sí, los hermanitos que ya se sienten que ya ellos ya son casi ángeles y angelitas, ¿va? Y ya se miran que andan como Goku en la nube. Que sienten que ya no caminan, ellos levitan. Sienten que no andan piernas, sino que alas. Y que ya miran a los demás y comienzan a evaluar la vida del resto. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensa de forma diferente, que Dios les hará ver también esto. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si usted ya alcanzó un mejor camino, viva de acuerdo a eso, pues. Si cree que usted ya es más avanzadito, bueno, viva de acuerdo a eso. Pero en el evangelio, estar avanzaditos es desarrollar aún más la capacidad de ayudar a otro. En el evangelio, avanzar en el evangelio no significa que yo soy mejor que los demás. La perfección en el evangelio no es sinónimo de que yo soy excelente y los demás son unos atrasados. La perfección y haber caminado más en el evangelio significa haber desarrollado el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Carácter que por definición es capacidad para dar, para perdonar, para ayudar. Es la esencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No hay mejor amor que este, que el hermano ponga su vida por el hermano. No le quite la vida del hermano, no, ponga su vida por el hermano. Claro, nosotros lo que hacemos es quitarle la vida del hermano. Voy a ver cómo le amargo el día a esta hermana que me cae mal. Ay, va entrando esa que, ay, hasta me dan agruras cuando la veo. No, en el evangelio desarrollar el carácter de Dios es desarrollar la capacidad de Dios de extender la mano al que necesita, bendecir al que me maldice. Es desarrollar esa capacidad de no andar acumulando en el corazón tonteras y locuras. Y Pablo entiende esto. Yo todavía no lo he alcanzado. A mí me falta todavía mucho por llegar. Quisiera que
todos esta mañana tuviéramos esa conciencia que no hemos llegado todavía, hermanitos. Nadie ha llegado todavía, ni ustedes ni yo. Todos estamos en el camino para llegar a la meta. Y si algún avance más tengo que alguno de ustedes, ese avance delega sobre mí responsabilidad para apoyar al que viene detrás. O sea, que haber caminado más es tener más responsabilidad. Haber avanzado más significa tener más compromiso de apoyar al hermano. Cuando Jesús en Marcos habla de la higuera incapaz de dar fruto, y el resultado final de esa incapacidad de dar fruto es que se secó desde la raíz. La primera enseñanza que Jesús quiere plantearnos es: debemos preocuparnos por desarrollar capacidad de dar frutos. No, es que es bien fácil justificarse en los demás y decir: no, es que yo con el hermano así, no, yo cuando veo hermanas como ella, no, yo cuando veo hermanos como ese, no. O sea, es fácil. Es fácil esconder mi comodidad espiritual, mi empantanamiento espiritual, la ausencia de sacrificio y preocupación espiritual por crecer. Es fácil esconderla detrás de la esterilidad de otro. Es fácil justificarme. Es fácil porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Estamos llenos de gente imperfecta, de líderes imperfectos. Y es fácil entonces justificarme. No, esa hermana dice que ya lleva 10 años en el evangelio, pero no, ni se le nota. Yo, para ser así, mejor no soy nada. No. Eso solo es excusa para esconder mi propia esterilidad. Pablo deja muy en claro, hermanitos, debemos tener una preocupación, angustia personal por darle frutos al Señor, y la capacidad de ayudar a otro hermano a dar frutos también. Y esa es la vida cristiana. Si sobre esas dos cositas nos concentráramos, en mi propia espiritualidad y desarrollo de madurez cristiana, mi compromiso con el evangelio, responder al llamamiento celestial, participar activa, comprometidamente en el caminar de la obra de Dios y responder a eso, solo eso plantea una agenda enorme de trabajo personal. No digamos si comienzo a ver: hey, fulano, no ha venido fulano, ¿qué le habrá pasado? Hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Fíjese que tuve un problema, ahorita llego a orar por usted. Oh, la segunda agenda: comenzar a asistir a los demás corredores que por A o B motivo se han cansado del camino, y comenzar a asistirles para animarles a refrescar su respuesta al llamado celestial. Solo eso es otra agenda gloriosa que nos mantendría ocupadísimos. Pero como ni una ni la otra es parte de nuestra vida, ahí andamos haciendo lo que no tenemos que hacer, metiéndonos donde no tenemos que meternos y hablando de lo que no nos importa. Ahí no dicen amén, pero hermanitos.
No voy a hacer el Salmo 91 que, amén, es para mí, lo recibo, Señor. No, también recibe esta palabra que es para usted. No se me haga. No se haga la desentendida. No se haga el mareado, es para usted. El evangelio es un camino para llegar a una meta y debe haber angustia de cada uno para llegar a esa meta. Y la preocupación que nos mantiene y nos sostiene es la preocupación de dar frutos. En el centro del sándwich está el templo. El templo había perdido la capacidad de darle frutos a Dios. El templo se había convertido en business personales. Ya Jesús lo dice. Versículo 17. Mi casa será llamada ¿qué? Pero la parte importante es para todas las naciones. O sea, la capacidad de la casa para dar frutos. El templo tiene su lugar siempre y cuando esté al servicio de cumplir su vocación, atraerlos a todos, servir a las personas. Y esto es lo que el templo no estaba haciendo. Y esto es lo que el templo no estaba funcionando. El judaísmo y su templo, el fariseísmo y su templo se habían dedicado a andar condenando a la gente, no a convocarla a la oración. En los evangelios, por eso los fariseos aparecen siempre metidos siguiendo la práctica de Jesús. Y tus discípulos, ¿por qué comen en sábado? ¿Y por qué te juntás con prostitutas si sos el Mesías? ¿Por qué comes y bebés con pecadores? ¿Por qué sanás en sábado? Si supiera qué tipo de mujer le está tocando todos los pies ahí, no es el Mesías, es mentiras. El fariseísmo, que era la expresión del judaísmo en tiempos de Jesús, la mejor expresión posible, y los saduceos, que eran los sacerdotes, habían dejado de dar frutos y convocar a las naciones, y en su lugar se habían puesto ellos como ellos sí eran perfectos. Ellos ya habían llegado y que eran la religión de Dios, los elegidos, los llamados, los benditos, los ungidos, y que los demás pues eran unos que estaban lejos y había que condenarlos. Siempre andan condenando, siempre andan señalando, siempre andan juzgando. Eso hace el fariseísmo en la época de Jesús. Pero el fariseísmo es la imagen visible en tiempos de Jesús de una religión que ha perdido el rumbo, de una expresión religiosa que ya no tiene fe. Tiene religión pero no tiene fe. Por eso, aparte del perdón, la fe será otro tema de Jesús a la hora de hablar de la higuera. La fe. Porque la fe, más allá que de fórmulas dogmáticas y ritos sacramentales, la fe es la conexión con Dios. Por eso Jesús va a hablar de dos cosas. Va a hablar de la fe, las dos cosas que le faltan a la higuera, la fe y el perdón. Porque la fe es la que me conecta verticalmente con Dios, y el perdón es lo que me conecta horizontalmente con mis semejantes. Deberíamos aprender a desarrollar más nuestra fe, es decir, más nuestra relación con Dios.
El problema del judaísmo, del fariseísmo y de muchos religiosos hoy día es que tienen religión pero se han desligado de Dios. Tienen doctrinas, pero en nombre de las doctrinas condenan al hermano, juzgan a la hermana, humillan a las personas. No hay fe, hay religión pero no hay fe. La fe es nuestra capacidad para adentrarnos en el mundo de Dios. Y cuando entramos en el mundo de Dios, cuando nuestra fe nos catapulta a esa esfera de lo divino, primero no nos sentimos agradecidos de que Dios se haya acordado de nosotros no mereciéndolo. Segundo, descubrimos que frente a Dios, por mucho que haya caminado, estoy bien lejos todavía. Y tercero, encuentro en Dios nuestra capacidad para avanzar, para seguir, para caminar. Claro, usted se desliga de ese Dios y se concentra en la religión, y las tres cosas que le acabo de mencionar ya no son parte de su vida. Ya no hay gratitud, porque vamos adquiriendo una capacidad de creernos ya perfectos. Y lo que hay es juzgar al hermano. Ya no hay gratitud. Aquello de decir, la hermana cómo anda, el hermano cómo anda, pero ¿cómo puedo juzgarlo si yo andaba peor? Si yo estoy aquí es porque él pensó en mí y me llamó. No, porque quizás andaría peor yo quizás. Entonces se desarrolla la gratitud. No la competencia ni la rivalidad, la gratitud. El agradecer a Dios. Porque yo pude estar en la situación que esa hermana está, pero la gracia de Dios. La fe me permite descubrir eso. La fe me permite descubrir que comparado a Dios estoy todavía lejos. Cuando yo dejo la dinámica de la fe y me meto a la dinámica de la religión, entonces ya mi comparación es con los demás, como el fariseísmo, que llega a orar y dice: Señor, aquí estoy, yo no soy como aquel, yo hago esto. Bueno, no soy ni siquiera como este publicano que está en la parmilla. Porque el fariseísmo, su punto de comparación es el hermano, la hermana. Pero la fe no se compara con la gente, se compara con Dios. Tener religión es compararme con el hermano. Y claro, a la simple vista y a los ojos de los hombres podemos salir en caballo blanco respecto al hermanito. Pero comparado con Dios, de repente nos damos cuenta que andamos arrastrándonos, que nos falta mucho. Y nos entra la angustia: Señor, yo tengo que crecer, tengo que aumentar. Pero la fe me permite descubrir en Dios esa potencia gloriosa, ese poder para avanzar, para crecer y alimentarme de esa matriz, de esa savia nutritiva, y enchufarme a esa fuente para crecer y crecer. Ahora, no hay fe, no hay frutos. No hay frutos, hay sequía. La sequía espiritual de muchos es el resultado de haber perdido la dinámica de la fe, que lo aparta de Dios y lo mete en la religión. Y al meternos en la religión y apartarnos de la dinámica divina, nos imposibilita nuestra capacidad de desarrollar el carácter de Dios en nosotros, que al final eso es el evangelio. Y al final es lo que Jesús nos enseñó. Amados hermanos, quiera el Señor, por medio de su Espíritu, despertar
despertar en nosotros esa desesperación por una excelente capacidad de darle frutos al Señor. Pero que haya esa desesperación. Y quiera el Señor permitirnos ser personas que a los que vienen detrás cojeando, tambaleando o están a la orilla del camino, que nuestra excelente espiritualidad se demuestre en nuestra capacidad para apoyar a los demás a seguir el camino y terminar todos la meta. Esta no es una carrera de ver quién llega primero. Es una carrera de ver que todos lleguemos. Porque a Dios le interesa que todos lleguemos. Y compartir el corazón de Dios es desarrollar esa capacidad de Dios de ayudar a los demás a que terminemos la carrera. No a estar juzgando al que no terminó, o que se salió, o que se quedó. Es de avanzar y de ayudar a otros a avanzar. Para que cuando el Señor nos visite, porque hay momentos en el que Dios nos visita, nos da un tiempito, pero luego llega, va, ya te aboné, te regué, te cuidé, te puse un murito, va, ya te di todo para que dé frutos. Quiero ver los frutos. A muchos de ustedes Dios los ha estado adornando. Les ha estado dando capacidades, bendiciones, toda suerte de arreglos. Pero no creas que Dios lo está arreglando como una planta que se vea linda. No, 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 no. Todo lo que Dios le ha dado este tiempo se lo ha estado dando para que usted desarrolle capacidad de dar frutos. Cuando Dios le dice, vaya, ya te puse aquí, te di esto, te di lo otro, vaya, ya tenés todo. Te voy a dar un tiempito. Te da el tiempito. Luego va a llegar mis frutos. ¿Usted cree que esto es que Dios lo adornó con todas esas bendiciones? Yo quiero dar gracias a Dios, hermano, porque mire, no tenía trabajo, ya tengo trabajo. Alabado sea el Señor. Dice, hermano, que estaba enfermo y ya me sanó el Señor. Ah, qué bueno. Dice, hermano, que el negocio va que bien. Ah, qué bien. No, están bien los testimonios. Porque los testimonios hablan de la gracia con que Dios nos adorna. Pero todo aquello con que Dios nos adorna, no nos percatamos que solo son las acciones divinas para provocar en nosotros capacidad de dar frutos. ¿Está viendo? Te di salud, ¿qué? ¿Quieres que te di salud para que anduvieras ahí de Don Juan para arriba y para abajo? Te di ese trabajo, te di este negocio, te di este recurso, te di este viaje, te di esta carrera, te di todo esto. Vaya, mis frutos. ¿Dónde están mis frutos? Si Dios lo ha adornado con sus milagros, alégrese porque Dios se ha acordado de usted, pero también preocúpese porque de todo lo que Dios le está dando, Dios le va a pedir. ¿Está oyendo? Va a llegar el dueño de la viña y le va a decir, vaya, aquí vengo por mis frutos, porque todo lo que usted es y todo lo que usted tiene no es suyo, es del dueño de la viña, y le va a pedir frutos. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya de este lugar sin clamar al Espíritu Santo acerca de lo que Dios le ha hablado esta mañana. Algo tiene que decirle al Señor.
Algo tiene que hablar su espíritu con el Espíritu de Dios esta mañana antes de irnos. Háblele usted. No sé qué le tiene que decir a Dios. Si ha recibido la palabra, alguna súplica tiene que tenerle a Dios. Bueno, pídasela. Háblele. Ruéguele. Hemos recibido tu palabra, Dios. No hemos llegado donde debemos estar todavía. Hay mucho camino. Aquí están mis hermanos y mis hermanas, compañeros caminantes en este sendero de crecer hasta desarrollar tu carácter en nosotros. Algunos van más avanzados, otros van más atrasados. Pero esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que independiente del nivel que hemos llegado, nos regales la preocupación enorme, la angustia desesperante de que seamos capaces de dar frutos. No quiero, Señor, que llegue el momento que toques a mi puerta para recoger frutos y no dártelos. Tu palabra es muy clara, la parábola de la viña. El dueño de la viña mandó a traer la cosecha.